Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Y bueno, pues sin miedo hay que hablar de sexualidad, pero también hay que saber con quién lo hace uno. Así que hoy tenemos la compañía de mi queridísimo Roberto Guadarrama. Él es experto en sexualidad educativa y vamos a abordar un tema que a mí en lo particular me llama muchísimo, me vibra muchísimo y tiene que ver con el ejercicio del deseo y la sexualidad en cuerpos disidentes. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal, Ale? Un gusto enorme de estar nuevamente en este programa y con tanta gente que ojalá nos esté escuchando y podamos compartir una vez más con muchísimo gusto. La verdad que sí, Roberto, creo que este es uno de los temas que se habla poco, ¿no? Y que afectan o tocan a muchas personas. Son de estos temas de corporalidad que nos atraviesan de muchas maneras a muchas personas, porque cuando hablamos de cuerpos disidentes, pues quizá la mayoría de las personas entramos de alguna manera en una disidencia, ¿no? Absolutamente. Entonces, quizá por ahí podamos empezar. ¿Qué es un cuerpo disidente? ¿Cómo podríamos decir si tengo un cuerpo disidente o no tengo un cuerpo disidente? ¿O cómo se come? ¿O dónde lo compro? ¿O qué onda? Fíjate que apenas te escuché las primeras palabras que mencionas y me viene justamente lo que dices a la mente, ¿no? O sea, ¿quiénes no entraríamos en estos cuerpos que se salen, lo podríamos describir así, del estereotipo? Y no voy a decir estereotipo social. Yo me atrevería a decir desde el estereotipo mercadológico. Sí. O sea, tú ves revistas, ves promocionales, ves anuncios y hay cuerpos que son estéticos de acuerdo a un contexto sociocultural actual. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque si revisamos imágenes ahora que tenemos a la mano con la tecnología acceso a tantísima información, la estética de los cuerpos o la admiración de la estética de los cuerpos no ha sido igual siempre. Claro. Hoy creo que está exagerada en admirar a los cuerpos, lo voy a decir chistosamente, flacurris, ¿no? Pero hace muchísimos años eran regordetes esos cuerpos y eran los que se admiran. Entonces responde mucho a lo que nos quieren vender. Claro. Ahora, lo vemos en las revistas, en los anuncios, en la televisión. Y la pregunta es, si nos miramos al espejo, ¿cuántas personas cabemos dentro de esos estereotipos, dentro de esas márgenes que nos dicen que así es un buen cuerpo? Claro. Y la mayoría no entramos. Claro. Todos de alguna manera estamos en el paralelo, ¿no? Y sabes, a mí me interesa mucho a lo mejor ahondar un poquito y entender que las disidencias no nada más tienen que ver con el tamaño del cuerpo, ¿no? También tienen que ver con la manera en la que vestimos a nuestro cuerpo, con la manera en la que interactuamos con nuestro cuerpo, la movilidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo que por alguna razón vive y se mueve en una silla de ruedas, puede considerarse como un cuerpo disidente, ¿no? Sí. Un cuerpo a lo mejor con una neurodivergencia o que le falta alguna parte anatómica, ¿no? Todos estos son cuerpos disidentes, cuerpos que no cumplen con esta lectura tradicional de lo que es un cuerpo normativo o normal, ¿no? Sí. Partiendo de ahí, el tema que nos compete hoy es cómo ejercen su sexualidad y cómo ejercen sus deseos sexuales estos cuerpos a los que históricamente pues no les permitimos o no les damos este espacio de gozo, placer y sexualidad. Sí, habría que pensar en quién se compra la idea de estos estereotipos, ¿no? Claro. Desafortunadamente hay mucha gente que sí. Sí. Y entonces, si se compra esta idea, puede tener muchas limitantes para el propio gozo de su propio cuerpo, valga la redundancia. Claro. Mira, ahorita que mencionabas, por ejemplo, una persona en silla de ruedas. Dos ejemplos. Una colega hace muchos años que su pareja vivía en una silla de ruedas.
y ella compartía sin resquemor que sí tenía relaciones sexuales, que incluso a ella le gustaba relacionarse con una persona con esas características. Y hoy actualmente también comparto incluso escenarios, espacios con una colega que también está en silla de ruedas, y vieras qué bonito habla de la sexualidad, del ejercicio de la sexualidad, porque además es sexóloga. Mi colega que además admiro mucho, Alexa Castillo. Y además, bueno, si ampliamos el tema de la sexualidad y no únicamente esta parte erótica que hemos aquí mencionado tantas veces, ¿no? Tiene que ver con el género, con la reproductividad, con el vínculo afectivo. Ella es súper amorosa, entonces mucha gente la queremos por su forma de ser. Y los límites se los puede poner cada persona. Acá hemos hablado mucho de la importancia de tener información, de acercarnos a esa información respecto de la sexualidad. ¿Cuántas veces, Ali, no hemos hablado de estos 3 puntos, jinetes del apocalipsis que tanto daño nos hacen por creernos un montón de historias, de mitos, de creencias, de imposiciones, ¿no? El miedo, la culpa y la vergüenza. Cuando logramos hacerle frente a estos jinetes del apocalipsis de la sexualidad, ¿qué importa el cuerpo que tengamos? Claro. Podemos, por supuesto, desear, disfrutar y sentir placer, porque nos puede llevar esta información a sensibilizarnos, a concientizarnos que no hace mayor o menor placer el tener un cuerpo de una forma o de otra. Claro. La forma en cómo lo creo y lo pienso es así. Claro, ahora yo creo que lo estás diciendo es súper importante, el hecho de que yo me permita el placer si vivo en un cuerpo que de alguna manera podría considerarse, entrecomillando, diferente, ¿no? Si yo me permito el placer es porque aprendí que es correcto darme placer y sentir placer, ¿no? A través de mi sexualidad, a través de mi cuerpo, a través de lo que sea, ¿no? Pero si yo no me lo permito es porque aprendí que no era correcto o que no era algo que estaba destinado a un cuerpo como el mío, ¿no? Entonces, este pésimo hábito que tenemos en la generalidad, muchas personas, de despojar a los cuerpos disidentes de esta capacidad de sentir placer, ¿no? El cómo infantilizamos a ciertos cuerpos, los... no sé cómo se diga, cuando los asexuamos de alguna manera, cuando, como, ¿no? Si no tuvieran derecho, como si no tuvieran derecho y no tuvieran naturalmente este instinto, ¿no? Como sexual, y es algo que tendemos inconscientemente a hacer cuando vemos un cuerpo que es, entrecomillando, diferente, ¿no? Entonces, eso que nosotros hacemos de cómo leemos a estos cuerpos diferentes y los despojamos de este derecho al placer, pues es lo que estos cuerpos interiorizan, ¿no? Y aprenden a ejercer para ellos mismos, ¿no? Entonces, si yo vivo en un cuerpo que de alguna manera es diferente a lo que se considera normal, ¿cómo puedo empezar a reconstruir este espacio para permitirme el placer y el gozo de mi sexualidad? Por un lado, Ale, con lo primero que comentas y lo que yo mencioné, ¿no? La gente, nos podemos creer o no, toda esta sarta cosa de sandeces que nos dicen de si tenemos un cuerpo o no, podemos disfrutar o no. Y por otro lado, hay personas que también nos compramos esa idea y la reflejamos hacia otra persona. Y eso hay que tener cuidado, porque entonces, ¿qué tanto limito mi posibilidad de relacionarme con la diversidad de personas que hay en este mundo? Eso por un lado. Y por otro, esa parte que comentas, bueno, ¿qué hacer? Hemos hablado, como mencioné hace ratito, la información siempre nos viene bien. La vez pasada, casi al final, yo recomendé un canal en YouTube que se llama Sexualidad TV. Hay mucha información, mucha de sexualidad, de todos tipos. Entonces, sobre todo cuando no tenemos acceso a ir a talleres, a cursos, me perdí el programa de Isabel y su café, o no tengo posibilidades
de ir a un apoyo terapéutico. Uh-huh. Hay afortunadamente muchos otros espacios donde podemos tener esa información. Y esa información que nos ayude a poder irnos atreviendo. El cliché, primero yo para después con alguien más, no es tan... O sea, tiene su parte muy importante de cierta, pues, ¿no? Porque si trabajamos con nuestra propia sexualidad, con nuestro cuerpo, tocarnos, acariciarnos. Mira, en este programa, en este canal de YouTube de Sexualidad TV, yo, aunque está dirigido un poco más hacia hombres, tengo 2 programas sobre el autoerotismo en hombres, uh-huh, y el autoerotismo compartido con alguien más. Está dirigido a hombres por estos temas que los hombres nos cuesta un montón, sí, pero todo lo que digo perfectamente puede ser aplicable para hombres y mujeres. En el tema del autoerotismo, yo les digo en este programa, los hombres nos masturbamos, no nos autoerotizamos, por toda esta cultura falocéntrica en la que hemos crecido. Claro. Y entonces, por ejemplo, para el erotismo compartido, el cliché de la cena romántica, las velas, la cena, que el vinito, en un estereotipo cliché. ¿Cuándo hacemos eso para el encuentro con nuestro propio cuerpo? Híjole, qué pregunta más difícil de contestar porque requiere un acto de honestidad. ¿Qué te parece si con esta pregunta nos vamos a un corte? Así que es momento de que se pregunten cuántas veces realmente se permiten esta relación erótica con ustedes mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro propio cuerpo. Así que vámonos a hacer la tarea. Regresamos todavía un bloque más a seguir platicando con Roberto Guadarrama de estos temas que de verdad son importantes e interesantes. Y si tienes algún comentario, échanos una llamadita 624-465-8182 para que demos lectura a tus comentarios. Vámonos a un corte, mi querido NASA, y regresamos. Y bueno, faltan todavía 7 minutitos para que den las 2 de la tarde, ya empieza a arreciar el hambre, así que es momento de dar cierre a nuestro tema con Roberto Guadarrama. Estamos hablando acerca del ejercicio del placer y la sexualidad en los cuerpos disidentes. Ya a mí me gustaría, Roberto, cerrar un poco el tema comentando si yo o alguno de las personas que nos está escuchando nos reconocemos o nos sospechamos en un cuerpo disidente, en un cuerpo que no cumple con lo que se considera un cuerpo normal, ¿cómo puedo empezar a recuperar el ejercicio de mi sexualidad? Hablábamos en el bloque anterior acerca de la autoerotización, que es un proceso importantísimo para poder ponerte otra vez en contacto con esa parte. Sí, más que cuerpo normal, Ale, yo diría, no cabemos en un cuerpo estereotipado en el contexto actual, ¿sí? Claro. Porque repito, quizá nuestro cuerpo en otro momento, en otra época de la historia, era el normal, ¿no? o el bonito es. Sí. Y pensando en lo que tú comenzaste a decir, yo creo que todas las personas entramos en alguna forma en un cuerpo disidente, más o menos, pues, pero que no cumplimos con estos estereotipos. Entonces, nos fuimos antes del corte con esta pregunta de ¿qué hacemos para encontrarnos con nuestro cuerpo, para apapacharlo, cuidarlo, acariciarlo? Y yo creo que es una parte importante reconocer qué podemos hacer, porque no es algo común. Uh-huh. No es algo común. Bueno, quizá las mujeres tienen más costumbre de ponerse crema en el cuerpo, se tocan y demás. ¿Qué tanto también lo hacemos con o sin ropa? Ya quedamos que en un próximo programa hablaremos de desnudez ante la última pregunta del programa pasado. Sí. Pero sí, mucha gente es incapaz de verse desnuda ante un espejo. Entonces, creo que hay que empezar a romper con estos mitos, estas ideas. Por un lado, de que nuestro cuerpo no corresponde a estos cuerpos estilizados, bonitos, y en ese sentido atrevernos. Vamos a conectar con una palabra que tú mencionaste. El placer, de alguna forma, requiere de deseo, ¿sí? El deseo vive en la ausencia. O sea, deseamos lo que no tenemos. Entonces vamos a imaginar que no tenemos un acercamiento con nuestro cuerpo.
no lo tocamos, no lo acariciamos. Bueno, eso no significa que no lo deseemos, que no lo hagamos, que no tengamos ese ejercicio, no significa que no deseemos hacerlo. Ya desear es un punto importante, porque mi psicoanalista decía que el deseo es un estado propositivo de acción. Entonces ya mínimo desear, mínimo reconocer, tengo ganas de algo, y nos podríamos regalar el contacto con nuestro cuerpo desde palabras de Fina Sanz, ¿no? Regalarme, ¿por qué? Un momento conmigo, porque yo soy importante, porque yo me lo merezco, porque yo soy una persona única. Ahora, ¿qué tal que aparecen estos 3 jinetes del apocalipsis? El miedo, la culpa y la vergüenza cuando me empiezo a tocar. Sí. Pues recurremos a una frase que originalmente es bélica, porque se la decía Napoleón a Josefina: vísteme despacio porque llevo prisa. Bueno, quitémosle esa parte bélica, y entonces sí me empiezo a tocar, a acariciar, a empezar a tener contacto conmigo, y empiezo a sentir que culpa, o que déjalo, no es el mejor siéntela. Momento. Déjalo, siéntela. Okay. ¿Sí? Y retome en otro momento. Y ojalá que cada momento que lo retomes des un pasito más. Ay, qué siempre bonito. Será importante. Y sí creo, aunque dije que es un cliché, primero yo para después tú, sí creo que si atendemos a nuestro cuerpo, nos regalamos espacios, tiempo con nuestro cuerpo. Fina Sanz, en este concepto del regalo, el regalo es de mí para mí, el cuidar es de mí para ti o de ti para mí. En algún momento hablaremos en otro programa un poco más específico de estos dos conceptos. Son bellísimos, pero pensando en que yo me regalo, no necesariamente es algo que implique dinero, que podría ser, ¿no? Una esponjita, una velita, cremita, un incienso, una cremita, claro, qué sé yo. Sin embargo, no siempre hay que invertir dinero, lo que siempre hay que invertir es tiempo. Tiempo para mí. Sí. Y entonces, despacito, que llevamos prisa, habrá en cada personalidad quien avance un poco más que otras personas, claro. Cada quien reconozca su ritmo. Si logran avanzar hasta donde quieran y disfrutar de su cuerpo, ojo también aquí. Qué bonito. Como hemos dicho, en las relaciones compartidas con alguien más, relaciones eróticas no tienen que terminar en coito. No es una obligación, es una consecuencia. Pues este encuentro conmigo mismo no es una obligación terminar en lo que conocemos como masturbación. Masturbación es un término muy limitado porque significa manipulación mano-genitales. Autoerotismo es una palabra mucho más amplia porque me lleva a todo mi cuerpo. A conectar con todo mi cuerpo, a recorrer todo mi cuerpo, mis sentidos, qué bonito. Hasta mis pestañas. Sí, qué maravilla. Pues qué buen recurso nos estás ahora sí que dando para autorregalarnos, Roberto. Tenemos que terminar esta conversación, pero bueno, solo quiero retomar una pequeña frase que desde el trabajo de la cartografía corporal decimos mucho, que es: el primer territorio que tenemos que recuperar es el propio, es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si no reconectamos, si no recuperamos nuestro propio territorio, pues mucho menos tendremos que compartir con los demás, ¿no? Sí. Así que, ¿te parece si nos volvemos a reunir en este espacio radiofónico el próximo miércoles? Claro que sí, Ale, con mucho gusto. Recuérdanos, por favor, en dónde podemos encontrarte. En Facebook me encuentran como Roberto.Guadarrama y por mensajes de WhatsApp en el 55 2709 1242. Ahí lo tiene, pues con esto vamos a dar ya entonces la despedida a esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ale Pancha y a nombre de Isabel Ustonó, titular de este espacio radiofónico, y en compañía de Nazaret en controles técnicos, Jonathan en controles virtuales y Lupita en continuidad, te doy las gracias y estamos de regreso el día de mañana en punto de la 1 de la tarde. Yo soy Ale Pancha y estás escuchando Isabel y su café. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.